Damos gloria a Dios en esta oportunidad, amadas hermanas y amigas que se han conectado a este medio para ser instruidas en la palabra del Señor. Que juntas podamos ser iluminadas por esta preciosa palabra del Señor. Primeramente vamos a dar gracias al Señor por permitirnos este tiempo, este espacio. Y ahí donde usted se encuentre, amiga mía, amada mía, disponga su corazón, disponga su ser para recibir la palabra que nos va a edificar en esta hora. Amén. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti por medio de tu amado Hijo Jesucristo, primeramente para bendecirte, para alabarte, para darte toda honra y gloria en esta oportunidad. Gracias por este tiempo que nos permites a tus hijas de poder ser instruidas en tu palabra, Señor. Te pedimos y ponemos en tus manos este tiempo para que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, quien nos instruya y quien lleve ese mensaje de fortaleza a cada vida y a cada alma necesitadas. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amadas hermanas, vamos a tener la oportunidad de que juntas podamos ser instruidas en un tema muy bonito en esta nueva oportunidad que el Señor nos concede. El tema para esta ocasión lleva por título El propósito de la aflicción. Y yo quiero que para aquellas que tengan oportunidad de tener una Biblia a la mano, vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Como siempre yo uso la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Amén. Entonces, vamos a iniciar, amadas hermanas y amigas que me ven en esta oportunidad, haciendo una pequeña introducción y viendo de que primeramente esta carta fue escrita por el apóstol Pedro. Esta carta fue escrita ya en los últimos años de su vida, es decir, ya él era un anciano, podríamos decir de esta manera. Y ya a estas alturas de su vida, Pedro ya había llevado un proceso de vida, una experiencia de vida en los caminos del Señor. Incluso ya en esta etapa de su vida, Pedro ya había experimentado una promesa que el Señor le dio allá en Juan capítulo 21 y versículo 18. Recordemos que dice así este pasaje: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. A estas alturas de la vida de Pedro, pues él ya había experimentado esta promesa que el Señor le había dado antes del Señor ascender al cielo. Amén. Entonces, vemos acá en esta carta a un Pedro maduro, a un Pedro que había sido procesado a través del sufrimiento. De hecho, el tema principal en esta carta es el sufrimiento. Pero la finalidad principal de esta carta que el Espíritu Santo le inspiró a Pedro era animar a los creyentes de esa época y por supuesto hasta el día de hoy, ¿verdad? Esta carta nos sirve para recibir ánimo de parte del Señor y que podamos mantenernos, firmes en nuestra esperanza en Cristo Jesús. A pesar de las dificultades que podamos estar padeciendo, esta carta nos viene a infundir ánimo, a infundir fortaleza. Amén. De hecho, Pedro nos menciona en esta misma carta, en Primera de Pedro, en el capítulo 4 y versículo 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria
cuando sea revelada a todo el mundo. Miren qué preciosa palabra la que nos da aquí el Señor a través de esta carta del apóstol Pedro. Entonces vemos cómo nos infunde fortaleza en medio de la adversidad, en medio de los procesos complicados que nos toca vivir a cada una de nosotras como creyentes en Cristo Jesús. Amén. ¿Y quién mejor que Pedro, que lo experimentó en carne propia? Amén. Entonces vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro tema, mis amadas hermanas. Y quiero que revisemos así un poquito detenido este pasaje con el cual iniciamos esta meditación. En primer lugar, quiero que vayamos nuevamente a la primera carta de Pedro. Vamos a ir en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a anteceder un versículo y dice así: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Entonces, vemos en estos dos pasajes, en estos dos versículos, primeramente, ¿verdad?, cómo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se está introduciendo y nos está hablando de la manera en que Dios nos va a proteger, nos va a guardar y nos va a dar ese poder para mantenernos en nuestro caminar aquí en la tierra, para llegar a ver un día que esa salvación que hemos recibido en Cristo Jesús sea completada en nuestras vidas. Esa salvación que en el final de los tiempos, en el último tiempo se va a manifestar, y es lo que nosotros estamos esperando. Entonces, el saber que ya somos salvas, el reconocer que ahora en Cristo Jesús tenemos vida eterna y que lo que nos espera es volver a la casa del Padre, esto en nosotras como creyentes, como hijas de Dios, va a producir un gozo, un regocijo, una alegría en nuestros corazones. Amén. Pero está hablando Pedro de esta alegría que nos produce el creer que esa salvación está por completarse, que la venida de Cristo está pronta. Eso nos produce alegría, nos produce un regocijo en el alma. Pero pasa Pedro a otra oración, a otra frase en el versículo 6. ¿Y cómo cambia Pedro? Usa la conjunción aunque, y dice seguidamente, ¿verdad? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Es decir, es como que nos da dos ideas, pero muy contrarias, muy contradictorias. Amén, como dos ideas que se oponen. Porque por un lado nos dice, sí, es un regocijo, es una alegría saber que esta salvación que ya hemos recibido acá se va a completar cuando Cristo Jesús se manifieste. Pero usa la conjunción aunque y nos dice, ahora vamos a ser afligidas, vamos a ser afligidos por un poco de tiempo si es necesario. Entonces, esta expresión aunque, que es una conjunción que sirve para unir oraciones o frases, nos está expresando que viene inmediatamente una idea opuesta a lo que se está hablando. Y para ello quiero poner un ejemplo más de cómo se usa ese término aunque. Si leemos en el Salmo 23:4, dice así: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ahí aparece nuevamente esa conjunción, aunque. Entonces, ¿qué nos está indicando acá? Que la idea principal en este pasaje es que yo o tú o los creyentes en Cristo Jesús no vamos a temer aunque estemos en un valle de sombra de muerte, dice. Es decir, se va a llevar a cabo la idea principal, que es no vamos a temer, no tendremos temor. Pero nos viene la contraparte, aunque estemos en una situación. O sea, sin embargo, podemos estar en situaciones difíciles, pero aún allí se va a realizar, se va a efectuar la promesa del Señor. Se va a cumplir lo que el Señor nos ha dicho, que no tendremos temor. Entonces, de esta misma manera nos está hablando Pedro, ¿verdad? Que nos regocijamos en Cristo aunque estemos en diversas pruebas. Entonces, podemos estar viviendo dos situaciones a la vez. Pero lo lindo es que en Cristo Jesús
tenemos esa fortaleza, tenemos esa confianza, tenemos esa fe de lo que Él nos ha prometido lo va a cumplir. Amén. Entonces quiero que nos enfoquemos, amadas hermanas, qué características podemos encontrar en las pruebas, en las aflicciones que el Señor nos dice que vamos a padecer. Amén. Primeramente quiero comentarles, quiero decirles que una prueba, ¿qué es una prueba? Pues una prueba es una situación permitida por el Señor para darnos la oportunidad de santificarnos y fortalecer nuestra fe. Ese es el significado de una prueba. Aquellas situaciones que van a venir a nuestra vida, para decirlo de esta manera, que nos van a sacar de nuestra zona de confort, que nos van a sacar de nuestro acomodamiento espiritual. En otras palabras, este es como un examen práctico que vamos a estar viviendo los hijos y las hijas del Señor. Y a través de estas situaciones adversas que nos toquen vivir, nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser medida. Y vamos a reconocer y nos va a servir para saber si realmente estamos confiando en el Señor. Amén. Entonces, ese es un significado de lo que es la prueba, ¿verdad? Es decir, pueden ser angustias, pueden ser enfermedades, pueden ser situaciones de tipo económicas, limitaciones económicas, puede ser problemas familiares, pueden ser persecuciones. Ahí cabe toda adversidad, amén, en las pruebas. Y también vamos a ver qué significa el término aflicción. Aflicción podemos decir en otras palabras que es sufrimiento, un sufrimiento físico, un sufrimiento del alma, es una pena, una tristeza también. Ahora bien, para nosotros, nosotras como hijas del Señor, no es ajeno. No podemos decir delante del Señor, Señor, pero tú me prometiste que yo voy a ser bienaventurada al venir a tus caminos y voy a ser feliz y dichosa. No, el Señor es claro en su palabra. Él nunca nos ha ofrecido en su palabra que si le seguimos ya todo queda resuelto de un día para otro, no. Si leemos en Juan capítulo 16 y versículo 33, Él se lo expresó a sus discípulos y dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esas palabras que el mismo Señor Jesucristo les dio a sus discípulos están vigentes para nosotras en el día de hoy, mis amadas hermanas. Él lo dijo antes de regresar con el Padre. En el mundo tendréis aflicción. El Señor, cuando oró en el Getsemaní, le dijo al Señor: yo no te pido que los quites de este mundo, pero te pido, Padre, que los guardes del maligno. Entonces, estamos en este mundo, efectivamente, pero no pertenecemos a este mundo, amadas hermanas. Ciertamente, en este mundo, en esta tierra, hay aflicción. ¿Por qué? Porque todo esto es un sistema caído, es un sistema de pecado, amén. Nosotras mismas tenemos una condición de pecado, con lo cual estamos peleando cada día contra esa naturaleza que se quiere revelar. Entonces, estamos inmersas en una condición de pecado, en una naturaleza que se revela a los designios del Señor, y estamos en un mundo adverso, en un mundo caído. Entonces, como consecuencia de todas estas situaciones, lo que tenemos que es esperar esa aflicción en este mundo. Amén. Pero lo precioso es que hay un pero, dice el Señor, pero confiad. ¿Confiad en quién? ¿En tus fuerzas? No. ¿Confiad en tus riquezas? No. ¿Confiad en tu salud? No. Confía en mí, dice Cristo Jesús. Que pongamos nuestra fe solo en el autor y perfeccionador de la misma, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, tomando como base nuestra cita bíblica que tenemos, que es Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 6 y 7, vamos a ver, en primer lugar, una característica muy preciosa, mis amadas hermanas. Y es que, en primer lugar, las pruebas que el Señor las permite, óigase bien,
El Señor las permite porque Él es soberano y Él tiene todo bajo su control. Amén. Nada, dice la palabra, está fuera del control de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, cuando Él, en su grande bondad y misericordia, porque es por misericordia, es por su bondad que Él permite pruebas al Hijo de Dios, en primer lugar, no es para destrucción, mis amadas hermanas. Él nos ha dado una promesa. Él dijo, cuando el Señor Jesús oró e intercedió por nosotros, dijo, guárdalos, le pidió al Padre, guárdalos del maligno, protégelos del enemigo. Y eso es efectivamente lo que nuestro Padre Celestial hace las 24 horas del día. Guardarnos y protegernos del maligno. Imagínense, si el Señor no nos guardase, si su brazo no estuviese extendido para socorrernos, para protegernos, para guardarnos, ya hace tiempo hubiésemos sido destruidas por el enemigo. Entonces, definitivamente la prueba no es para destrucción. Y quiero que leamos en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. Dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, que del momento en que abrimos nuestro corazón y tuvimos la decisión de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, desde ese momento el Señor empieza a hacer un proceso de transformación en nuestras vidas. Tú, amada hermana, estás llevando un proceso de regeneración, de restauración en tu alma, al igual que yo. ¿Por qué? Porque hay áreas que traemos afectadas de nuestra vieja naturaleza, de nuestra vida pasada, de nuestra vida sin Cristo Jesús, como consecuencia del pecado. Entonces, durante este tiempo en lo que su venida se hace efectiva, en lo que Él se nos regresa por nosotras y se revela en nuestras vidas, Él está haciendo un proceso de restauración, pero al mismo tiempo nos está guardando del enemigo. Amén. Él nos guarda con poder, así dice su palabra, guardados por el poder de Dios. ¿Y cómo? Mediante la fe. Solo nos toca creer, amadas hermanas. No podemos hacer nada más. Lo demás es del Señor el que lo hace. Entonces, Él nos guarda. Ahora, esta prueba que Él permite es para purificar nuestra fe. Es para perfeccionar nuestra fe, mis hermanas. Porque dice su palabra que la fe que Él nos ha dado, porque esta fe Él nos la ha dado, Él nos la dio, hermanas. Y esta fe tiene que resultar más preciosa, dice, una fe genuina en nuestras vidas. Entonces, Él no quiere destruir nuestra fe. Él no es un Dios que se regocija haciéndonos sufrir. Él es Dios bueno, dice su palabra, y bueno en gran manera. Entonces, Él no quiere destruir nuestra fe. Al contrario, como hijas de Él, quiere que nos desarrollemos espiritualmente. Quiere que alcancemos una estatura. Si el propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que llevar un proceso de obediencia aquí cuando Él estuvo en la tierra, ¿cuánto más nosotras, cuán necesario es para nosotras, las hijas de Dios, que también seamos sometidas a ese proceso de madurez? La misma palabra dice que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, y el varón perfecto es Cristo Jesús. Entonces, todas nosotras, ustedes y yo, nos encontramos en este proceso de alcanzar madurez, y la madurez se adquiere a través de las experiencias diarias que vivimos con el Señor, a través de la prueba. Amén. Quiero que leamos en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7. Dice así la Nueva Traducción Viviente: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza,
gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué preciosa palabra. Entonces vemos, mis amadas hermanas, el propósito de la prueba, como lo dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, no es para destrucción, es para desarrollarnos una fe genuina, una fe auténtica en el único que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y dice que así como el oro, ¿qué es el oro? El oro es una piedra preciosa, el oro es algo valioso aquí en la tierra. Pero el oro es algo que se va a quedar acá, que se va a destruir al final del tiempo. Pero la fe es más preciosa que el oro, así dice la palabra. Entonces, así como el oro, que es algo perecedero, es purificado, es sometido a fuego para quitar toda impureza, pues de la misma manera el Señor nos hace una comparación para que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, dice que sea hallada auténtica, sea genuina delante del Señor. Amén. Vemos también otra característica del sufrimiento o de la prueba en el creyente. Y es que esta prueba no es eterna. La prueba que el Señor permite a nuestras vidas es por un poco de tiempo. Hay otras versiones que dicen que es por breve tiempo, o también algunas dicen momentáneamente. La verdad es que cuando estamos en una prueba, tanto ustedes como yo lo sabemos, no sentimos que fuera momentáneamente la prueba, no sentimos que fuese por breve tiempo. Hay pruebas que quizás nos llevan meses y sentimos como que el tiempo no transcurriera. Pero la palabra dice que los sufrimientos que padecemos acá lucirán pasajeros al compararlos con la eternidad que nos espera, mis amadas hermanas. Es decir, cuando estemos allá en la casa del Padre, dice que ya ni nos recordaremos de lo que padecimos acá. Pero si pensamos que vamos a estar con el Señor una eternidad, realmente la prueba o las diversas pruebas, como dice la palabra, porque son diversas pruebas, es decir, diferentes clases de procesos que vamos a vivir acá en la tierra, previo a ser llevadas por el Señor, nos van a parecer como muy largas, pero realmente lucirán como nada ante una eternidad. Amén. Y quiero que leamos, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 17. Dice así: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ah, qué preciosa palabra. En este pasaje de 2 de Corintios está hablando el apóstol Pablo. Y Pablo también fue un varón que padeció por causa de Cristo Jesús. Fue un siervo de Dios, un enviado de Dios. Y él padeció. Pero él decía que esta leve aflicción y pasajera nos va a producir un eterno peso de gloria. Entonces, realmente la eternidad, la gloria que nos espera con el Padre, no se compara en nada absolutamente, mis hermanas, con los padecimientos que estemos viviendo ahora. Y estamos hablando de padecimientos o pruebas porque estamos en la obediencia del Señor, porque es muy diferente también padecer pruebas porque somos desobedientes. Pero en este caso, cuando estamos buscando del Señor, yo no sé si le pasa a usted, mi hermana, pero suele ocurrir que cuando más buscamos del Señor, cuando más nos queremos someter a su voluntad, cuando más queremos rendir nuestras vidas al Señor, es cuando viene más adversidad. Pero sintámonos regocijadas, démonos por dichosas, amadas hermanas, porque es un indicio de que estamos en el caminar de Cristo, que es fuerte este caminar, que es difícil. Hay días que quizás tal vez nos sentimos agobiadas, hay días que estamos como desfallecidas, pero ahí es donde viene el Señor, a través de su Espíritu Santo, a levantarnos nuevamente, a ponernos de pie para poder enfrentar nuestro día a día. Yo no sé qué prueba tú estás pasando, amada hermana,
como tú tampoco sabes qué prueba yo estoy pasando. Pero lo que sí, tanto tú como yo estamos seguras, que nuestro Padre Celestial conoce tus pruebas, conoce mis pruebas, y que Él ha prometido no dar prueba, no permitir una prueba mayor de la que tú y yo no podamos soportar. Porque Él conoce el nivel que tenemos cada una. Él sabe en qué etapa nos encontramos, espiritualmente hablando, cada una de nosotras. Entonces, ya vimos una de las características, que no es para destrucción las pruebas. Ya vimos que la prueba no es eterna, sino por el contrario, es por un breve tiempo. Y ahora vamos a ver otra característica, que dice que la prueba, aquí lo dice Pedro, la prueba es para dar gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 7, que estamos en Primera de Pedro capítulo 1. Dice así: para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Miren qué preciosa palabra nos está dando Pedro. Que esta prueba, que estas aflicciones, que este proceso que estemos pasando cada una de nosotras, dice que al final va a ser hallada, va a resultar en alabanza y gloria y honor cuando Cristo Jesús se manifieste. Es decir, que al final, hermanas, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo reconocimiento, toda nuestra gratitud va a ser para el único y sabio Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Dice que todas las naciones, toda la creación se va a regocijar cuando Cristo Jesús se manifieste y venga por sus hijos, venga por su iglesia, venga por su amada. Así es que, hermanas, al final, todo este sufrimiento, todo este padecimiento, toda esta adversidad que podamos estar pasando, tú y yo, va a resultar en gloria y honra para nuestro amado Padre. El salmista decía: no a nosotros, oh Señor, sino solo a tu nombre damos gloria, por tu gran fidelidad, por tu gran bondad. Así es que, mis amadas hermanas, que esta palabra pueda ser de fortaleza en tu corazón, que el Espíritu Santo lleve esta palabra de fortaleza, de ánimo, que el Señor, nuestro Padre, le reveló a su apóstol Pedro, a su siervo Pedro, para que también, así como en ese entonces Él la escribió para los creyentes que estaban esparcidos por todo el imperio romano, y una de los objetivos o de los propósitos de que el Señor le diera esta carta a Pedro fue eso: llevar ánimo y fortaleza a todos los creyentes que estaban dispersos por el imperio romano, porque se desató una persecución fuerte contra todos los creyentes en ese periodo de la historia, porque fueron perseguidos. Muchos fueron metidos a enfrentar a los leones. Entonces fueron perseguidos, fueron esparcidos, pero en medio de esa persecución que se desató en esa época, y en medio de cualquier persecución que se ha desatado durante la historia de la humanidad, y en medio de la adversidad que estamos viviendo en la actualidad, allí va a estar el Señor para soportarnos, para sostenernos, para animarnos cada día y para guardarnos. Amén. Vamos a terminar y quiero que leamos en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 10. Dice así: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¡Qué precioso esto, mis hermanas! El mismo Dios de toda gracia, dice así, el que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús. ¡Oh, qué preciosa palabra! Amadas hermanas, gocémonos, porque este proceso que estemos viviendo ahora es para perfeccionarnos y está por verse la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén.
que podamos ser partícipes de esa manifestación gloriosa, cuando todos se regocijarán cuando vean levantada a la iglesia redimida, por la cual Cristo Jesús dio su vida. También quiero que leamos en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice así: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Gloria a Dios. Miren qué preciosa palabra, mis amadas hermanas. El propósito entonces, mis amadas hermanas, de los sufrimientos, de las pruebas que como hijas de Dios estemos pasando, es para que alcancemos madurez, es para que seamos completas. Y se oye como contradictorio, ¿verdad? Pero así es como el Señor trabaja. En medio de la adversidad es cuando mejor le vamos a conocer, amadas hermanas. En medio de la enfermedad vamos a conocer a un Dios sanador. En medio de la escasez vamos a conocer a un Dios proveedor. En medio de la lucha, en medio de la prueba, vamos a conocer a un Dios que pelea por nosotras, que pelea cada una de nuestras batallas. Y donde ya no podemos más, donde somos débiles, Él nos hace fuertes, mis amadas hermanas. Quiero hacer también la invitación a aquellas amigas que nos están escuchando en esta oportunidad. Yo les invito a que medite un momento en lo que el Señor ha hablado en esta hora a su vida. Que decidan ya y reconozcan a Cristo como su único y suficiente Salvador. El mundo, la misma palabra dice, solo nos ofrece aflicción. En el mundo no vamos a encontrar paz, porque la paz está solo en Cristo Jesús. Amiga que me escuchas en esta oportunidad, no lo pienses más. Decídete hoy. Hoy es el día en que el Señor está hablando a tu vida. Ábrele tu corazón. Deja que Cristo Jesús entre a tu vida y reconócelo como tu único y suficiente Salvador. De igual manera, si hay hermanas que por alguna razón se han debilitado en su fe, deseo también exhortarlas y animarlas, amadas hermanas, para que hoy vuelvan otra vez a los caminos del Señor. Hoy se definan para Él. Cristo jamás nos ha fallado ni nos va a fallar. Cristo es la mejor decisión que podemos hacer en nuestras vidas. Nos puede faltar todo, pero que no nos falte Cristo. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por esta meditación que nos ha permitido hacer en esta oportunidad. Dispongamos nuestros corazones para agradecerle. Amén. Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Gracias por esta palabra de fortaleza que has enviado a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que por medio de tu Santo Espíritu tú lleves fortaleza, ministres fortaleza a cada corazón, a cada vida que en esta oportunidad me ha escuchado, Señor. Visita, Señor, cada vida a través de tu Santo Espíritu, Señor. Anima a aquellas mujeres que están débiles. Anima a aquellas hijas tuyas que están en diversas pruebas, Señor. Fortalécelas en medio de la circunstancia que estén viviendo, Padre. Y dales la victoria, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, honramos tu nombre. A ti toda la gloria y la honra, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.